Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Aceituno, soy psicopedagogo y en esta introducción lo que vamos a plantear, lo que vamos a ver tiene que ver con las necesidades educativas especiales dentro de lo que es la educación especial. ¿Ya? En este módulo introductorio vamos a hablar un poco sobre el concepto de necesidades educativas especiales, también algunos diagnósticos referentes a lo que son las necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, que también vamos a dilucidar qué es lo que significa cada una, el espectro de interacción escolar, algunas características diagnósticas y algunos criterios para establecer, en definitiva, cuáles son las necesidades educativas especiales desde el punto de vista de la evaluación. ¿Ya? Primero hay que establecer, o la pregunta en definitiva es generar, qué es lo que ustedes entienden por necesidades educativas especiales. Este concepto ha evolucionado de forma bien progresiva en el tiempo, ¿ya? Y lo que nosotros podemos establecer desde nuestros conocimientos previos son aquellos niños que tienen problemas para aprender. Eso sería la primera interrogante, ¿cierto? Que no está muy alejada de lo que actualmente, lo que desde el punto de vista epistemológico y práctico es, ¿ya? La UNESCO establece que la escuela, desde el punto de vista de la inclusión, o una escuela inclusiva, tiene que responder a todas estas variables desde el punto de vista del aprendizaje. Se establece que la educación es un derecho, y al ser un derecho, todos los niños tienen el derecho específicamente a ser educados. Por ende, la escuela, al ser una escuela inclusiva, debiese ir eliminando estas barreras de aprendizaje que tienen que ver específicamente con las necesidades educativas especiales. ¿Ya? Es la escuela la que tiene que generar respuestas pertinentes en torno a eliminar las barreras de aprendizaje para que los chicos en definitiva puedan ir generando herramientas de aprendizaje y puedan establecer lo que el currículum escolar a nivel del sistema establece como normal. ¿Ya? También hay que generar también una instancia o un repaso un poco histórico en relación al concepto de necesidades educativas especiales. Antes se establecía que, o en la época, o en la Edad Media se establecía que el concepto de necesidad educativa especial no existía. ¿Ya? En esa época había un modelo que se llamaba modelo demonológico, y este modelo establecía un poco que los niños o las personas que nacían con algún grado de discapacidad prácticamente eran hijos del demonio. ¿Ya? También hay que contextualizar un poco el factor histórico de esa época, entendiendo que esa época tenía un enfoque mucho más religioso y enfocado muy directamente al factor católico, no como actualmente lo conocemos ahora. ¿Ya? En Renacimiento, en la época del Renacimiento, vienen las primeras experiencias con trabajo con aquellos niños que tuvieran algún grado de discapacidad. En el siglo XIX y XX se establece que la deficiencia es una condición innata del ser humano. Esto quiere decir que cada individuo que tiene algún grado de discapacidad es propio del individuo, y esa discapacidad o ese problema se va a generar en distintos contextos de interacción. ¿Ya? A mediados del siglo XX, ahí se empieza a recién hablar del concepto de necesidades educativas especiales. Antes no existían, no había diagnósticos, no habían características, no habían criterios de evaluación, no había nada. Y en el siglo XX, donde recién se empieza a hablar de necesidades educativas especiales, se empiezan a clasificar y se empiezan a establecer categorías diagnósticas. También se establece lo que es el modelo de la educación integradora y se acentúa la responsabilidad de la escuela para trabajar específicamente con aquellos niños que tuvieran dificultades de aprendizaje. Y en el siglo XXI se habla de la escuela inclusiva. Esta escuela inclusiva, como lo vimos anteriormente, es la que va a generar y va a establecer, eliminar las barreras de aprendizaje para aquellos niños que tengan necesidades educativas, ya sea de carácter transitorio o permanente. ¿Ya? También hay que generar, dentro de la presentación en PowerPoint que está en la plataforma, se habla un poco de los comienzos de la educación especial aquí en Chile, sobre todo porque a nivel latinoamericano tomaron el enfoque chileno para generar herramientas propias de de la integración en ese entonces de aquellos niños que tuvieron algún grado de discapacidad. ¿Ya? Para hablar sobre todo del concepto de necesidades educativas especiales hay que establecer dos tipos de diferencias que son súper notorias: integración e inclusión. Si nosotros lo escuchamos desde el punto de vista conceptual es muy similar, pero desde el punto de vista práctico son cosas distintas. La integración hace referencia a tomar a aquellos niños que han sido segregados del sistema escolar y trabajar en base a su deficiencia, en base a su discapacidad o en base a su problema de aprendizaje. ¿Ya?
pero la inclusión tiene relación distinta. ¿Ya? Cuando uno habla de inclusión, habla de incluir a todos, no solamente a los niños que tienen algún grado de discapacidad o algún grado de deficiencia, sino que también al alumnado, a sus compañeros de curso, a los profesores, a asistentes de la educación y a la familia. ¿Ya? Es incluir a todos para trabajar por todos. ¿Ya? Eso es, en definitiva, generar un poco esta diferencia que tiene que ver específicamente con la inclusión y la integración. En torno a las necesidades educativas especiales también hay que establecer algunas leyes que amparan el trabajo de aquellos niños que tienen específicamente estos diagnósticos, y hay dos leyes o un decreto en específico que trabaja específicamente con estas necesidades educativas especiales. Primero está la ley 20.422, que es la ley que establece modificación a nivel estructural en todos los contextos de interacción del ser humano. Esto que va a generar aspectos desde el punto de vista legal para generar modificaciones estructurales en edificios públicos, en viviendas, en el ámbito de la educación, ¿ya? Y en asignaciones y en promoción laboral para personas que tengan un grado de discapacidad, ¿ya? Es decir, todas estas instancias se van a generar modificaciones desde el punto de vista estructural para las personas que tengan algún grado de discapacidad, como lo pueden analizar en la presentación en PowerPoint. Luego de eso viene el decreto 170, que este es el decreto en definitiva que regula las subvenciones de los colegios que tengan proyectos de integración escolar, como también la subvención que van a recibir las escuelas especiales. ¿Ya? Esta subvención va a estar diferenciada, ya sea en necesidades educativas de carácter transitoria y en necesidades educativas de carácter permanente. Cuando uno habla del decreto 170, el que regula la subvención, regula los profesionales a cargo del diagnóstico, regula los tipos de diagnósticos que entran en los PIE, como también regula un poco los sistemas de evaluación, de intervención y de diagnóstico dentro de los procesos de trabajo. ¿Ya? En base a eso, hay que establecer un parámetro en cómo diagnosticar una necesidad educativa especial. Si bien tenemos los lineamientos técnicos, hay tres conceptos que son fundamentales. Primero viene la fase de evaluación, y esta fase de evaluación la va a realizar un profesional especialista en distintas áreas, ya sean fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, psicólogos, para definir un poco cuál es el problema en sí del niño. ¿Ya? Una vez que se realiza este diagnóstico, viene la etapa del apoyo. Y el apoyo es, en definitiva, generar herramientas de trabajo, ya sean actividades de intervención, que tengan que ver específicamente con el diagnóstico en sí. Y después viene una fase de tratamiento o seguimiento, que está relacionado directamente en que si el trabajo, las actividades que se hicieron durante los procesos de apoyo funcionaron en sí. Es decir, se evalúa, se establecen los apoyos y se generan una etapa de seguimiento. En base a eso, uno más o menos podría establecer, según el diagnóstico inicial, una necesidad educativa especial. Y esta necesidad educativa especial tiene que estar enfocada según lo que establece el decreto 170 para que un niño pueda o no pueda ingresar al proyecto de integración escolar. Ojo con eso. ¿Qué son las necesidades educativas especiales desde el punto de vista conceptual? Son aquellas que, en definitiva, los niños precisan ayuda, ya sean recursos materiales, pedagógicos, psicopedagógicos, para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Estos pueden ser recursos humanos, recursos materiales, para ir eliminando un poco estas barreras de aprendizaje que podrían tener aquellos niños que han sido diagnosticados con alguna necesidad educativa especial dentro de la evaluación que les acabo de exponer. ¿Ya? Y dentro de las principales necesidades educativas especiales que se dan en el ámbito escolar, existen tres, ¿ya? Que son las más recurrentes para más o menos establecer si un niño tiene o no tiene necesidad educativa especial. Primero, si a un niño le cuesta aprender la lectura, aprender a leer, aprender a escribir, o el ámbito de las matemáticas. Esas son como las tres principales categorías para establecer, en definitiva, una necesidad educativa especial. ¿Ya? Y estas van a estar establecidas según ya sea transitoria o permanente. Por ejemplo, el decreto 170 establece estas dos categorías y todos los diagnósticos relacionados que van a ingresar al proyecto de integración escolar. El decreto 170 establece dentro de la categorización de las necesidades educativas especiales los diagnósticos de carácter transitorio, que son, por ejemplo, trastornos de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, los trastornos del lenguaje, el trastorno del déficit atencional con o sin hiperactividad, y rendimiento limítrofe en coeficiente intelectual o funcionamiento intelectual limítrofe, que es lo mismo. Esas son las transitorias. ¿Ya? Ojo, aquí hay que hacer una diferencia. Cuando uno habla de transitoria, son aquellos diagnósticos que pasan por un proceso que, si hay una intervención adecuada, van a avanzar.
¿ya? Es decir, solamente esta necesidad educativa especial se va a presentar solamente en el sistema escolar formal, pero fuera del sistema escolar no se presentan, ¿ya? Solamente en el sistema escolar formal. Y ojo, no solamente en la escuela básica ni media, centros de capacitación, instituciones de educación superior, eh, universidades. Entonces esto va a corroborar y esto va a generar también distintos tipos de lineamientos de intervención. ¿Okay? Dentro de estas dificultades, como pueden ver en la presentación, están específicamente lo que son cada dificultad con su categorización. Cuando uno habla de dificultad de aprendizaje, dentro de lo que son las transitorias, ya sean dificultades o trastornos de aprendizaje, habla de dificultades desde el punto de vista de la dislexia, de la discalculia y de la disgrafía, que son como las más recurrentes. Cuando uno habla de disgrafía, son problemas en el ámbito gráfico. ¿Ya? Dis significa sin, disgrafía, sin grafía. Entonces este problema va a generar en definitiva que un niño o que una niña o que un adolescente le cueste a la hora de escribir. Van a generar problemas en un retraso a la hora de escribir, les va a costar mucho escribir, no van a respetar los signos o las reglas de los reglones del cuaderno, por ejemplo, y eso también va a generar niveles de frustración en el niño. Ya la idea es que cuando hay niños que tengan disgrafía, que no se trabaje con caligrafía, ya que es súper complejo. Un niño con dislexia, sin léxico, tiene problemas en el ámbito de la lectoescritura, donde invierte ciertas letras, donde por ejemplo el 1 lo hace por el 7, el 6 por el 9, tiende por ejemplo a leer de forma equivocada porque también tiende a generar una inversión en torno a estas letras. Y la discalculia tiene que ver con el ámbito del cálculo. Los niños que tienen, o los niños, las niñas y los adolescentes que tienen problemas a la hora de la resolución de problemas, la secuenciación de números, unidades en la centena o unidad de mil, entre otras categorías que vienen específicamente en la presentación que pueden analizar de forma más cuidadosa. Luego viene el trastorno del lenguaje, que es un trastorno que generalmente lo trabajan los fonoaudiólogos o las fonoaudiólogas, que tiene que ver con un lenguaje tardío del ámbito del lenguaje como tal, y este se va a diagnosticar de acuerdo a las categorizaciones o las clasificaciones propias que tengan los fonoaudiólogos, ¿ya? Esta dificultad no se va a explicar o no se va a generar, no se va a evidenciar si un niño tiene o si un niño lee de forma silábica. Ojo con eso. Si un niño, por ejemplo, lee ma, auto, eso es silábico. Si un niño lee así, no es que tenga tel, ¿ya? Eso tiene que ver con el factor de la velocidad lectora, de la fluidez lectora. Y la fluidez lectora, la única forma de que se genere fluidez en un niño es generar un hábito lector, ¿ya? Pero no que si un niño lee de forma silábica no tiene TEL, ojo con eso. Luego viene el trastorno de déficit atencional, todavía estamos en los transitorios, trastorno de déficit atencional, y este trastorno tiene que ver con un origen de carácter neurobiológico que puede ser diagnosticado hasta los 12 años. Acá actualmente en el Power sale hasta los 7, pero es hasta los 12 años, ¿ya? Este comportamiento específicamente tiene que ver con factores en torno a que un niño no puede prestar atención, no se puede concentrar, tiene problemas y dificultades de aprendizaje, tiene problemas con los pares, ya problemas a nivel comportamental, puede generar ansiedad y depresión ya que no logra cumplir con los objetivos curriculares, ya. Este trastorno de hiperactividad tiene que ser por un año, es decir, si un niño tiene falta de atención por 6 meses, por 8 meses, no puede ser diagnosticado con trastorno de déficit atencional. Eso tiene que pasar por un año. Ya, con eso también. Luego viene el funcionamiento intelectual de rango limítrofe, que es un trastorno transitorio todavía, que tiene que ver con aquellos niños que aprenden de forma más lenta. En el PPT van a encontrar un cuadro donde vienen clasificaciones, ¿ya? Normal, funcionamiento de rango limítrofe y déficit intelectual. El rango limítrofe no está dentro de lo que es el déficit intelectual, pero tampoco está normal. Entonces, si hay una intervención adecuada, este niño que está en la mitad puede ir avanzando de forma progresiva, le va a costar más, pero va a ir avanzando de forma progresiva en el tiempo. Luego viene lo que es la necesidad educativa de carácter permanente. Acá las permanentes son aquellas necesidades educativas que se presentan durante todo el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Cuando yo hablo de aprendizaje, es aprendizaje de vida, ¿ya? En el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en todos los contextos de interacción social. Por eso se habla de permanente. Y el decreto 170
establece lo que es la discapacidad auditiva, discapacidad visual, trastorno del espectro autista, disfasia severa, deficiencia mental severa y multidéficit. Estos son los diagnósticos que podrían incorporarse al PIE, pero generalmente estos niños van a escuelas especiales, ¿ya? Cuando uno habla de discapacidad auditiva, tiene que ver con la pérdida de la audición. Y esto también va a estar establecido según distintas categorizaciones, niveles de discapacidad auditiva, ¿ya? Y esto efectivamente va a generar problemas en el ámbito familiar, en el ámbito social, ¿ya? En el ámbito cultural, en distintos estamentos y contextos de interacción social. La discapacidad visual es una alteración de la sensopercepción visual, que esto también va a estar establecido según distintas categorizaciones, ¿ya? El trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo que puede comenzar antes de los 3 años, que se puede diagnosticar inclusive dentro de los 3 años, un poquito más bajo, pero generalmente dentro de los criterios diagnósticos es esperar un poco que el niño ingrese al sistema escolar. ¿Por qué? Dentro de las mayores clasificaciones o categorizaciones que tiene o características que tiene este trastorno, es que el niño la niña tiene problemas en torno a las habilidades sociales. Contacto ocular, ya no les cuesta generar contacto ocular, les cuesta seguir reglas sociales, les cuesta expresar sus emociones, son muy literales, son muy observadores, son muy concretos, ¿ya? ¿Por qué se espera? Porque cuando ingresan al sistema escolar o la educación formal, el niño tiene una habilidad social que tiene relación directamente con la familia. Cuando ingresa a un sistema escolar formal, las exigencias de habilidades sociales son distintas. Entonces, si el niño no logra cumplir dentro de esas exigencias, porque posiblemente podría tener algún trastorno del espectro autista, ¿ya? Y dentro de los trabajos que se realizan son, por ejemplo, desarrollar habilidades del lenguaje, desarrollar la expresión de las emociones, el reconocimiento de la emoción y la empatía, ¿ya? En definitiva, son todos aquellos trabajos que puedan desarrollar el factor emocional, ¿ya? También dentro de estos diagnósticos está la deficiencia mental severa, que antes nosotros a nivel social la conocíamos como retraso mental. Ya este concepto es totalmente excluido y se habla de deficiencia intelectual o deficiencia mental, sea leve, moderada o grave, ¿ya? La deficiencia mental es un trastorno debido por la presencia de un desarrollo mental incompleto, detenido o caracterizado generalmente por problemas en el factor de la independencia. Es muy dependiente a nivel social, le cuesta generar herramientas sociales, puede tener problemas en el ámbito del lenguaje, tiene un coeficiente intelectual por debajo de lo que se espera, ¿ya? Y este diagnóstico va a estar establecido, o se puede diagnosticar antes de los 18 años, ¿ya? En definitiva, el niño va a tener, o la persona en definitiva va a tener limitaciones en su actividad diaria, ¿ya? Y esto también va a estar establecido según distintas categorizaciones, que también lo pueden ver en el manual o en la presentación de PowerPoint, ¿ya? Dentro de este déficit intelectual, como les dije, puede ser diagnosticado, tiene que ser diagnosticado antes de los 18 años, y esto va a estar enfocado, va a estar desarrollado o puede ser generado por distintos factores, ya sean desde el punto de vista, eh, por ejemplo, a factor hereditario, ya a nivel genético, ya alteración a nivel de los cromosomas, ya problemas en el embarazo, alteraciones en el embarazo, hay que tener cuidado con eso, porque dentro de las necesidades educativas especiales pueden haber niños que nazcan con alguna necesidad educativa especial que tengan relación directa con el proceso de embarazo, ¿ya? Infecciones, traumatismo, trastornos graves mentales que podrían generar en definitiva una deficiencia intelectual leve, moderada o grave. Dentro de las áreas generalmente de mayor dificultad que tienen las personas que tienen deficiencia intelectual leve, moderada o grave, van a ser a nivel cognitivo, atención, concentración, memoria, percepción, psicomotricidad, pensamiento, lenguaje, ¿ya? A nivel de los factores afectivos y a nivel de la conducta adaptativa, que esto también lo pueden encontrar en la presentación en PowerPoint, ¿ya? Y el multidéficit, que es uno de los diagnósticos que está dentro de los permanentes, que son varias alteraciones o varios diagnósticos a una persona. Por ejemplo, una persona puede tener multidéficit si tiene, por ejemplo, problemas a nivel físico, a nivel médico, dificultades respiratorias, dificultades sensoriales, dificultades motoras. Es decir, una persona tiene distintos diagnósticos
en solo un caso. Eso es multidéficit, muchos diagnósticos, ¿ya? Si tienen la oportunidad de buscar el trastorno de Rett, que es un trastorno que tiene que ver específicamente con el multidéficit, lo pueden buscar en Google, en sus buscadores de información, para que tengan mayor información con respecto a lo que son los multidéficits. Y la disfasia, que es un trastorno del lenguaje, y hay que tener cuidado. Cuando uno habla de TEL, habla de un retraso en el lenguaje, y el retraso en el lenguaje se puede recuperar sin una intervención adecuada. La disfasia habla de un problema en el ámbito del lenguaje porque hay una lesión a nivel cerebral. Generalmente cuando hago clases presenciales me gusta explicar de que el cerebro es como una caja, ¿ya? Que esta caja tiene distintos compartimientos, tiene distintos nombres. Dentro del cerebro hay un nombre que se llama lenguaje, ¿ya? Hay una cajita que se llama lenguaje. Y el lenguaje, cuando sufre una alteración en esa caja, específicamente va a haber una alteración y no se van a poder generar modificaciones, no se va a poder recuperar el lenguaje como tal. Entonces la disfasia tiene que ver con una alteración del lenguaje por una lesión a nivel cerebral, ¿ya? ¿Y cómo se incorpora un niño al PIE? Como vimos anteriormente, tiene que establecer una evaluación diagnóstica, una evaluación psicopedagógica para determinar en definitiva si el niño tiene o no tiene necesidad educativa especial según lo que establece el decreto 170. ¿Ya? El decreto 170, como les dije, establece las necesidades educativas especiales y según esa evaluación que se establezca y según la categoría de necesidad educativa especial va a poder ingresar al proyecto de integración escolar. ¿Ya? El proyecto de integración escolar lo que va a hacer específicamente es generar las respuestas pertinentes en torno a las dificultades de aprendizaje que pueda generar el niño, la niña o el adolescente. ¿Ya? Eso en definitiva, si tienen consultas, si tienen dudas con respecto a la temática, está en la plataforma, está mi correo dentro de la plataforma para que puedan generar las preguntas pertinentes y cualquier cosa la idea es que vayamos retroalimentando la información. Yo les dejé muchos enlaces para que puedan buscar la información. El video es súper cortito porque es un tiempo destinado específicamente. Entonces la idea es que puedan ir preguntando, que puedan ir buscando información, que puedan hacer las tareas que también les dejé dentro de la plataforma para que vayan fortaleciendo su proceso de aprendizaje y una vez que tengan desarrollado todas esas actividades pueden desarrollar la evaluación. Si por cualquier cosa estamos en contacto, me avisan y los contactos están destinados dentro de la plataforma.